Sí, señor presidente. ¿Han sido cubiertas las necesidades urgentes de pediatras en los centros sanitarios? Gracias, señoría. De nuevo, señor consejero. Sí, señor diputado. La atención primática en Asturias, fundamentalmente, usted conoce que se celebra o se realiza a nivel de 3 ámbitos. La atención primaria, la atención hospitalaria, en consultas externas y en ingreso hospitalario, y que la atención en estos últimos dispositivos es 24 horas al día, 365 días al año. Usted conoce también perfectamente, porque es, yo creo, la tercera, cuarta o incluso quinta vez que hablo de la atención pediátrica en Asturias, en Europa y en España, que la, entre comillas, escasez, porque hay escaseces mayores y menores, que la escasez de pediatras en determinados momentos hace que la cobertura asistencial se pueda desarrollar al 100% o al 50% o al 40%, dependiendo del volumen de pediatras que en un momento determinado tengamos. La mayoría de la atención pediátrica extrahospitalaria en el mundo occidental, también conoce, porque estos datos los he traído a la Cámara, es fundamentalmente pública en más del 80% a través de todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, hay una cosa clara que quiero poner en evidencia, también lo he puesto anteriormente, sobre todo que la asistencia realizada por pediatras no está generalizada en Europa. Y así se mantienen unas premisas básicas en España, Grecia, Israel y Eslovenia, que son los únicos países que siguen entendiendo que la atención primaria pediátrica debe ser realizada por pediatras. Hay otros países que entienden que la asistencia puede ser dispensada tanto por médicos de familia como pediatras, y ahí estamos en países nada desconocidos para nosotros, como Bélgica, Francia, Italia y Alemania. Y, por último, otros países como Dinamarca, Noruega e Irlanda, que entienden que la asistencia es casi en el 100% atendida por médicos de familia y no por pediatras. Motivo, la falta de pediatras en toda Europa y la falta de gente que sienta motivación para hacer pediatría en Europa. Así se lo expliqué con los datos no nuestros, sino de las sociedades europeas y española de atención pediátrica en las 2 o 3 veces, ya digo, que he presentado. Por ello, desconozco el motivo de volver a hacer esta nueva pregunta, aunque lo intuyo que haya escogido este momento, y sobre todo porque estamos fundamentalmente en época de Juegos Olímpicos y las medallas están más caras en este momento que en otros momentos. Gracias, señor consejero. Señor Suárez tiene la palabra. No tengo ni idea a qué se refiere con eso de las medallas, la verdad. Pero bueno, en la famosa novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral, comenzaba dicha novela el autor diciendo ¿en qué momento se jodió el Perú? Eso preguntaba Zabalita, haciendo una reflexión sobre la situación del país. Bien, pues yo, y salvando las distancias, por supuesto, le traslado la pregunta en los términos de ¿en qué momento comenzó usted a mentir, señor consejero? Comenzó quizá a finales del año pasado, cuando reconoció el problema de los pediatras en Asturias y que estaban buscando una solución. Prometió usted entonces que se arreglaría en 2016, que ya estaban trabajando en ello. Estoy hablando de hace un año y seguimos igual. Comenzó a mentir en primavera, cuando prometió usted, como acaba de reconocer, un pediatra a jornada completa en el Berrón. En esta ocasión debió, y ya así usted lo ha reconocido en cuanto a las veces que me respondió, prometió usted un pediatra a jornada completa en 2 ocasiones que yo recuerde, en el Berrón. Aseguró usted que el problema iba a solucionarse en mayo, cuando acabasen los residentes que terminaban ese año. Y mintió usted también quizá cuando prometió la pronta solución de los problemas en las múltiples áreas, en otras áreas, cuando se reasignasen y terminasen los traslados. Bien, pues ya ha habido traslados, el problema no solo no se ha solucionado, sino que se ha agravado, como muchos le dijimos que iba o que era posible que ocurriese en aquel momento. En cualquier caso, después de sus promesas, nada se ha cumplido. Podemos hablar de un desastre de previsión, de inoperancia, de falta de previsión. Podemos decir que mientras usted prometía, nada se hacía al respecto por cumplir estas promesas. Todo lo fiaba usted a las gestiones que estaban acometiendo, pero mientras prometía, las gestiones no se estaban realizando.
ante la falta de respuestas efectivas, usted siempre nos viene a contar lo que ocurre con la pediatría, pero no me interesa para nada, ni a los asturianos les interesa para nada lo que ocurre en Eslovenia, en Grecia o en Bélgica. Les interesa lo que usted afirmó en este pasado periodo de sesiones, y lo afirmó 4 veces. ¿Buscó usted, por ejemplo, medios para reforzar la asistencia pediátrica en el Berrón, tal y como le prometió? No. ¿Buscó usted remedio a los graves problemas que ocurrieron y que acontecieron en Cangas de Narcea ante la falta de pediatras en este verano? A medias y malamente. Pero, bueno, al final no nos engañemos. Todo esto, en realidad, no es culpa solamente de su negligente gestión. Aquí subyace una falta de previsión y una nefasta política que viene de años anteriores. Una política, si se puede llamar así, que usted ha asumido, ensalzado y nunca negado. Nunca ha negado usted que nada malo se hiciera anteriormente. Claro que cómo iba usted a negarlo, lo hecho anteriormente, pues cuando la nefasta gestión era obra del mismo gobierno. De ese gobierno y ese mismo consejero que se permite darle lecciones en la prensa, por cierto, ridículo. El peor gobierno de la historia en materia sanitaria le da usted consejos sobre la política que debe usted aplicar en este momento. Y usted calla, agacha la cabeza y asiente sumiso, ¿o no? Todos sabíamos que esto iba a ocurrir, al menos todos los que tenemos preocupación y vemos lo que ocurre alrededor, tanto en atención primaria, medicina de familia y pediatría, como en especializada. Veíamos venir una crisis sin precedentes en cuanto a recambio generacional de profesionales. Al mismo tiempo veíamos como el gobierno anterior, que es el mismo que ahora, ya he dicho, nada hacía al respecto, olvidado en recortar tanto en medios materiales como de personal. Tan difícil era ver que las plazas de pediatría del área sexta, del área segunda, del área quinta, de todas las áreas, no solamente no se completaban, sino que cada vez estaban más en precario. Mientras usted prometía y prometía en las repetidas veces que le he dicho, ¿qué hacía usted, señor consejero? Y aparte de darle espacios en los periódicos al anterior consejero, ¿qué hacía? ¿Cuál era su gestión? Al final, se me acaba el tiempo, voy a finalizar. Creo que incluso estoy siendo injusto al decir que su gestión es ineficaz o lamentable. Lo retiro. Lo retiro porque en realidad la gestión es inexistente.